Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar los sistemas económicos. Es una clase un poco más larga. Para los que les gusta la historia va a estar enfocada en la primera parte a un desarrollo histórico. Y luego yo me voy a ir con las principales características de los servicios, de los sistemas económicos y sus características, sus principales problemas y sus beneficios. ¿Ya? A nivel general, yo voy a hacer un breve resumen de las principales etapas de la economía. Y ahí voy a partir principalmente con el siglo I y II, donde hay un desarrollo importante del Imperio Romano. Acá las ciudades se transforman en el centro de la economía, hay un intercambio de productos y se empieza a utilizar la moneda. Eso también es interesante. Cada moneda tiene retratado el perfil de los emperadores. Y algo súper importante por parte del Imperio Romano es que ellos comienzan a desarrollar el comercio exterior. Como el Imperio Romano es tan grande, hay un desarrollo importante. Una segunda etapa se presenta a partir del siglo V y es precisamente cuando se producen las invasiones bárbaras, y acá hay un desplome de las ciudades, hay una destrucción masiva y las ciudades dejan de ser ese centro de desarrollo económico. Ya recuerden que los bárbaros rompen todo el orden que se había mantenido. Ya a partir de la tercera etapa, que se define como la expansión del islamismo, acá principalmente los musulmanes logran desarrollar como un eje central la ciudad. También se produce un desarrollo dentro de los mercados, intercambio de productos. Los musulmanes les gustaba regatear los valores, hay un desarrollo bien importante. ¿Ya? A partir del siglo IX al siglo XII se denomina como la Baja Edad Media, ustedes deben recordarlo, y acá principalmente se desarrolla el sistema feudal. ¿Qué significa eso? Que acá hay un señor, que es el que entrega protección, y hay un siervo, que principalmente trabaja y desarrolla la agricultura o la ganadería a cambio de protección de ese señor. La economía durante la Baja Edad Media se sustenta principalmente en el desarrollo agrícola, ¿ya? Y con el tiempo va a tomar una fuerza bastante importante el rol de los artesanos y los comerciantes, ya que van a transformarse en burguesía. Y ese concepto de burguesía, recuérdenlo, porque se va a mantener por mucho tiempo dentro del desarrollo económico. A partir del siglo XV se produce lo que se conoce como el final de la Edad Media. Hay algunos que sostienen que el final de la Edad Media se desarrolla con el descubrimiento de América. Y acá hay un cambio importantísimo porque hay una renovación, empiezan a circular los metales preciosos, aparece el mercantilismo, los reyes empiezan a ordenar un poco el sistema económico. Por lo tanto, acá hay una renovación dentro del sistema económico de la Edad Media. En esta etapa, que es el del siglo XVII, ya aparece claramente el perfil de las monarquías absolutas. Principalmente los reyes logran ordenar, pero el ambiente no lo acompaña. Principalmente lleva un siglo de peste, las cosechas no acompañan, muchas guerras, principalmente por ego. Entonces, económicamente podríamos decir que el siglo XVII no fue muy provechoso, pero sí las monarquías absolutas trataron un poco de ordenar todo. Recuerden a Luis XIV, el rey Sol, que sí tiene un sistema económico bastante ordenado, que quizás no funcionó en otra cosa. A partir del siglo del siglo XVIII, la etapa 7, se presenta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene que ver con un cambio total dentro de la mentalidad europea, pero no solamente eso. Es un siglo donde se produce principalmente el desarrollo de varias burguesías, principalmente el desarrollo de las revoluciones burguesas, donde son los burgueses, esas personas que no tenían un título de nobleza, pero que sí trabajaban y querían tener un cargo importante. De ahí está esa típica imagen que representa la Revolución Francesa. Del siglo XVIII al siglo XIX, principalmente, la revolución industrial permite que la economía pase a ser masiva, que la economía pase a ser no solo un sistema atrasado, sino que pase a un sistema de adelanto. Y ahí en la imagen ustedes pueden observar el desarrollo de la famosa revolución. Entonces, teniendo claro toda esta etapa, yo voy a explicar lo que es un sistema económico. Hay que tener claro que los sistemas económicos surgen para solucionar
el problema de la escasez de los recursos. Recuerden que dijimos que el principal problema de la economía es solucionar la escasez de recursos. Los sistemas económicos son mecanismos que buscan solucionar los problemas de las sociedades y los estados. Cada estado va a adoptar un mecanismo diferente, dependiendo de sus necesidades y su realidad, su momento histórico, ¿ya? Y los sistemas económicos evolucionan, se modifican, se adaptan, se mezclan. Eso tiene que ver también con la contingencia. ¿Qué influye dentro de los sistemas económicos? Primero influyen los problemas económicos básicos de una sociedad. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Esas preguntas se responden de diferentes formas si yo lo planteo entre el caso de Estados Unidos y el caso, por ejemplo, de Sudáfrica. Son problemas básicos pero que tienen una solución diferente, ¿ya? Segunda cosa importante, los precedentes históricos. Hay que tener claro que la historia de los países contribuye a que se vaya gestando sistemas económicos diferentes. Ya, o sea, acá no estamos hablando solamente de que, se me ocurrió hacer un sistema económico. No, hay una historia. Además de eso, hay que tener claro también el sistema de leyes que tiene cada nación, cada estado y la actividad económica que ellos tengan para desarrollar. Un país que produce materias primas, obviamente no va a tener un mismo sistema económico que un país que procesa las materias primas. Hay una diferencia importante. Cuarto, los procedimientos técnicos empleados, a eso me refiero con la tecnología, con la mano de obra, con la cantidad de técnicos, ingenieros con los que cuento. Eso también influye dentro del sistema económico, ¿ya? El modo de organización, si hablamos de monarquía, si hablamos de una democracia, si hablamos de un sistema autoritario, eso también influye, ¿ya? Y el último punto que aparece ahí, que es el móvil dominante. ¿Cuál es el objetivo? El bienestar general, el bienestar de unos pocos, el bienestar de los empresarios, el orden por sobre el bienestar del resto. Eso también influye dentro de los sistemas económicos. Esta tabla es bien particular porque resume principalmente por periodo histórico y además por el sector geográfico en el que se encuentra, ¿ya? Si se dan cuenta, entre el siglo IV, se presenta el sistema esclavista dentro de Grecia y Roma. Recuerden que ese es un sistema que se mantuvo por mucho tiempo. Y empieza a decaer aproximadamente en el siglo XIV. Ahí pueden apreciarlo, ¿ya? En el caso de Europa y Asia, ellos desarrollan el sistema feudal. Vuelvo a repetir, este sistema donde hay un señor y hay un siervo. Y decae principalmente a principios del siglo XVI. ¿Ya? Se mantiene un poquito, si las flechas si se dan cuenta se mantiene porque hay algo. En el caso de Europa, a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, aparece el sistema mercantilista y también va a aparecer la famosa fisiocracia. Yo más adelante les voy a explicar específicamente lo que es la fisiocracia, ¿ya? Y luego va a aparecer principalmente lo que va a ser el sistema capitalista. Yo también lo voy a explicar, así que tranquilo, que se mantiene, según algunos, hasta principios del siglo XXI. ¿Ya? En el caso de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, ellos tienen una economía mixta de mercado que también va a ser conocida como el estado de bienestar. ¿Ya? Ahí también importante. En el caso de Europa Oriental y China, ellos critican principalmente el sistema capitalista, surge un proyecto marxista y a partir del siglo XX ellos implantan el sistema socialista. Y a principios del siglo XXI este sistema socialista empieza a decaer. ¿Cuáles son los países que se extraen de toda la realidad anterior? Bueno, el caso de Cuba y China, que ellos tienen una economía mixta de mercado, ¿ya? Así que es súper interesante también cuando lo revisemos, ya hasta el día de hoy. Recuerden que en el caso de Europa Occidental y Japón, ellos actualmente tienen un sistema neoliberal, que es diferente a la economía de bienestar, ¿ya? Para analizarlo desde el punto de vista que aparece en el cuadro anterior, el sistema esclavista es principalmente el que se presenta en Grecia y en Roma. Gran parte de la población son esclavos. Los esclavos son objetos, no son personas, no reciben el mismo trato, no se les paga un sueldo, eso no existe. Y la base del sistema esclavista es la agricultura. ¿Cuál es la principal característica del sistema de esclavitud? Es que son los esclavos los que sostienen la economía de Grecia y de Roma. Recuerden que cuando se produce la discusión entre patricios y plebeyos, los plebeyos amenazan a los patricios con abandonar Roma y los patricios tienen que ceder ante las peticiones, porque llega un punto en el caso romano que la cantidad de esclavos no es suficiente y son los plebeyos los que también tienen que hacerse cargo de la mano de obra, ¿ya? La segunda etapa, según este cuadro, corresponde al sistema feudal.
Es un sistema lento, recuerden que la Edad Media es un periodo bastante extenso dentro de la historia. Y acá aparecen conceptos bastante importantes. Aparece principalmente el del señor feudal, que es el dueño de la tierra, y el del siervo, que es la persona que cultiva la tierra y la trabaja. ¿A cambio de qué? De comida y de protección. Los señores feudales tienen que brindarle protección a sus siervos. ¿Ya? Y este sistema feudal se va a empezar a debilitar principalmente por la aparición de las monarquías, de los reyes. ¿Por qué se empieza a debilitar? Porque ya no dependemos de algo tan pequeño, tan local como el señor, sino que queremos un sistema organizado a nivel un poco más grande. ¿Ya? Y ya aparece el rey, aparece obviamente la Iglesia Católica, los caballeros y abajo están los siervos. ¿Ya? Y si se dan cuenta ya aparece la agricultura y la ganadería. El sistema mercantilista aparece ya con el descubrimiento de América y es la base de lo que va a ser el sistema capitalista. Acá principalmente se establece un sistema bastante proteccionista, los reyes quieren proteger sus recursos y los reyes designan reglas, o sea, un sistema bastante intervenido, la diferencia de lo que pasa en la actualidad. Principal objetivo del mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Si la nación o el reino tiene más oro, eso quiere decir que tiene más poder. Y algo aunque suene ilógico, los reyes del sistema mercantilista buscan exportar, vender mucho afuera, pero le ponen limitaciones a todo lo que venga desde afuera. Suena un poco extraño y contradictorio. Y aparece el oro, que es bastante importante en este periodo. Dentro del sistema capitalista hay que tener claro dos etapas. Una primera etapa que corresponde al capitalismo industrial y una segunda etapa que corresponde al capitalismo financiero. ¿Ya? Hay que tener claro también que dentro del capitalismo industrial se produce gracias a la revolución industrial, al tema de la tecnología, la producción en masa y algo que yo creo que pocos tienen claro es que durante el surgimiento del capitalismo industrial va a surgir ya la empresa moderna con una organización clara y un contrato de trabajo, donde ahí se van a estipular las obligaciones tanto del empresario como de los trabajadores. Y aquí se va a producir una separación clara entre lo que es el propietario, el dueño de la empresa, el dueño del servicio y la mano de obra. ¿Ya? Hay una diferencia importante, el propietario va a obtener riquezas sumamente grandes a diferencia de la mano de obra que se va a mantener con una situación bastante paupérrima, ¿ya? En el caso de el otro sector que se divide es principalmente el trabajo y la propiedad de los medios de producción. Eso quiere decir que yo puedo trabajar, pero yo no soy dueña de los medios de producción. O sea, yo, por ejemplo, puedo trabajar en una panadería, trabajo haciendo el pan, pero yo no soy dueña de los medios de producción. Eso hay que tenerlo claro. Y ahí las mujeres dentro de las empresas textiles que lideran, ¿ya? En la segunda etapa del capitalismo financiero se produce principalmente porque surgen dos grupos, un grupo industrial y un grupo financiero. Acá aparece un grupo industrial, que son las empresas que se dedican a hacer los productos, y el grupo financiero que se dedica a financiar a las empresas industriales, y ahí nos referimos principalmente a los bancos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero poner un negocio y no cuento con el dinero suficiente, recurro al grupo financiero para que puedan financiar mi empresa y mi idea. ¿Ya? Y los dólares, símbolo del capitalismo. ¿Cuáles son los factores que ayudan a que el sistema capitalista se consolide? Primero, que nacen diversas empresas financieras. Se empieza a expandir el sistema colonial, donde las potencias europeas comienzan a tomar el control de países para obtener materias primas. Recuerden eso que se revisa en segundo medio. El progreso técnico, también importante, la máquina empieza a reemplazar al hombre, a hacer el trabajo mucho más rápido. Y principalmente el crecimiento de las ciudades, porque las personas necesitan trabajar y ven en la ciudad una fuente laboral. Ahí el hombre empieza a pertenecer a este sistema industrial. Y aquí aparece un personaje bastante importante dentro del sistema económico. Recordarles que nosotros no estamos haciendo una historia económica a favor o en contra del marxismo. Acá estamos presentando a uno de los principales economistas dentro de la historia, que es Karl Marx. Y Karl Marx presenta un sistema y una crítica importante al capitalismo porque encuentra las contradicciones de este sistema.
¿ya? Y él propone que la historia debe analizarse a partir de la lucha de clases. Karl Marx sostiene que siempre el hombre se ha estado desarrollando en una lucha de clase constante, y él propone una serie de contradicciones dentro del sistema marxista. De hecho, él hace unas predicciones bastante importantes que vamos a revisar. ¿Qué es lo que observa Marx? Primero dice que los resultados económicos del sistema capitalista son espectaculares, o sea, él ve buenos resultados a nivel económico, pero se da cuenta que la primera contradicción es que las condiciones en las que se encuentran las personas no son consecuentes con los buenos resultados económicos. O sea, la gente está ganando más dinero, el empresario está obteniendo mucha más riqueza, pero las condiciones de los trabajadores son cada vez peores. Entonces ahí se observa la primera contradicción. ¿Cuáles son los postulados que propone Marx? Yo los voy a traducir porque yo sé que hay algunos conceptos que son complicados dentro del sistema marxista. Ahí aparece que la propiedad privada de los medios de producción y la concentración de la riqueza acentúa la división de clases entre la burguesía y el proletariado. Eso quiere decir que, que si el empresario tiene mayor cantidad de medios de producción, su realidad se aleja totalmente de la realidad del proletariado, del trabajador. Por lo tanto, el burgués constantemente va a obtener riquezas, va a ser dueño de los medios de producción, de la máquina, del lugar de trabajo, y el proletariado, el trabajador, no va a contar con las mismas condiciones. O sea, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Segundo postulado. La escasa intervención del sector público en la vida económica explica los abusos cometidos y el deterioro de las condiciones del proletariado. Marx sostiene que es tan bueno el resultado del sistema económico que los gobiernos no están interviniendo para investigar, fiscalizar, y no están viendo que el proletariado pasa por pésimas condiciones, no se les paga un sueldo de acuerdo a su horario de trabajo, no se les respeta sus horarios de salida, por ejemplo. Entonces, ahí, segunda crítica importante, es que Marx considera que se debe hacer una investigación y fiscalizar las condiciones en que están los trabajadores. Tercero y último, considera importante que debido a la mala cobertura que tienen los trabajadores, empieza a surgir un descontento. Y ese descontento del proletariado va a hacer que el sistema capitalista empiece a ser cuestionado. O sea, son los trabajadores, son los proletarios los que tienen la obligación de cuestionar este sistema. El burgués no lo va a hacer porque está obteniendo riqueza. Y hay una imagen, entre comillas, de los empresarios sacando el dinero del trabajador. ¿Qué propone Marx? Marx propone a través de su análisis de que las desigualdades del capitalismo van a ir en aumento constante. Recuerden que el burgués va a acumular gran cantidad de riquezas, pero va a seguir teniendo en malas condiciones al proletariado. Y él propone que son los proletarios los que van a realizar una revolución, van a terminar con el sistema capitalista, van a dar paso a un sistema socialista y finalmente se va a llegar al comunismo. Eso es lo que propone Marx. ¿Ya? Y hay algunos indicios importantes que algunos supusieron que podrían ser el fin del capitalismo. ¿Ya? ¿Cuáles son estos acontecimientos? Primero, los marxistas sostienen que la Primera Guerra Mundial era una manifestación de las contradicciones del sistema capitalista. Recuerden que la Primera Guerra Mundial es una lucha que surge entre las potencias imperialistas por ver quién tenía más poder y más riqueza. Entonces, los marxistas sostienen que la Primera Guerra Mundial es la primera señal de esta contradicción del sistema capitalista. ¿Ya? Segunda predicción o acontecimiento que propone Marx es la Revolución Rusa de 1917. ¿Ya? La Revolución Rusa, recuerden que es una revolución importantísima donde se pone fin al sistema del imperio monárquico zarista dentro de Rusia y se implanta un sistema económico lo más cercano al marxismo. ¿Ya? Y por último, algo que también predijo Marx fue la crisis económica de 1929, que afecta principalmente a Estados Unidos y a Europa, y que hasta hace una semana atrás se consideraba la crisis económica más importante de la historia. ¿Ya? Entonces, Marx sostiene que tanto la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929 son contradicciones del sistema capitalista porque no hay intervención del Estado, porque los trabajadores no están en buenas condiciones, entonces hay algo interesante de analizar. ¿Cuáles son los sistemas económicos del siglo XX?
Primero hay que entender que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el escenario político del mundo cambia de una forma bastante drástica. Se presenta un mundo bipolar con el surgimiento de Estados Unidos como la primera potencia mundial y la Unión Soviética se transforma en la superpotencia que le va a hacer el peso a Estados Unidos, con sistemas económicos totalmente distintos. Y Europa, que había sido la líder hasta la Segunda Guerra Mundial, pasa a ocupar un tercer lugar, podríamos decir, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Surgen dos bloques, el bloque occidental, que va a estar articulado por los países que apoyan a Estados Unidos, ahí está Europa Occidental, Japón y América Latina, Chile incluido dentro de este bloque occidental. Surge el bloque socialista, que está relacionado con la Unión Soviética, y ahí se presenta China y los países de Europa Central. Y finalmente van a salir estos países que no están alineados con ningún bloque, que va a ser el tercer bloque. Ya ellos no están relacionados ni con el capitalismo ni con el socialismo que propone tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Aquí aparecen las principales características de la economía mixta de mercado y del sistema socialista. En el caso de la economía mixta de mercado, principalmente los recursos económicos están en manos de la propiedad privada, ¿ya? Y el sector público tiene una importante participación, pero no se deja en manos de los privados al 100%, ¿ya? Y también se le conoce como el famoso estado de bienestar. Todavía hay algunos países que sostienen este modelo. En el caso del sistema socialista, lo crea la Unión Soviética, lo copia China, Europa Oriental, y el último país que se acopla a este sistema es Cuba en 1958 con la famosa Revolución Cubana, ¿ya? Y acá todos los factores de producción, las empresas le pertenecen al sector público, al Estado, ¿ya? Y acá se busca principalmente que la distribución de la renta sea más igualitaria, que no haya una división o una diferencia tan importante entre el sueldo de un empresario y el sueldo de un trabajador. Y hay esta imagen que marca el periodo de la Guerra Fría. En el caso del sistema socialista, acá el único agente más importante es el sector público. Y el objetivo del sector público es que la distribución de la renta sea igualitaria. O sea, aquí no debe haber una diferencia gigantesca entre el sueldo de las personas, ¿ya? Y todos los problemas económicos los resuelve el sector público, el Estado. Y acá los problemas no se resuelven en manos de los empresarios privados. Acá el sector público debe hacerse cargo de los problemas. En el caso del sector público, es el propietario de los recursos económicos materiales, ¿ya? Segundo, coordina la economía. O sea, el sector público, el Estado coordina lo que se vende, lo que no se va a vender, cómo se va a vender y dónde se va a vender, ¿ya? Y hay un órgano de planificación central que va a ser el que va a tomar las decisiones económicas. Y en el caso de la Unión Soviética, recuerden que Lenin crea lo que se llamaban los famosos planes quinquenales, que eran planes que podían durar 5 años, 10 años, donde se proponían objetivos. Y eso le funcionó a la Unión Soviética, recuerden, de pasar de un sistema feudal de 1917 a transformarse en una potencia durante la Guerra Fría. ¿Cuáles son las consecuencias del sistema socialista? Primero, que el sector público se convierte en el principal agente y lo domina todo. O sea, el sector público no tiene ningún contrapeso, ¿ya? Segunda cosa importante es que no hay un incentivo a la economía, a la actividad económica. Los trabajadores no tienen incentivos para hacer su trabajo. Están así como en una situación de hacer todos los días lo mismo porque no va a haber un cambio en su renta, ¿ya? Tercera cosa importante es que ya no hay competencia. Por lo tanto, desaparece esa idea del mercado. Acá la empresa, aunque no les esté yendo bien, el Estado siempre va a inyectar una cantidad de dinero para que funcione su sistema, ¿ya? Y hay una baja participación de los sindicatos, a pesar de que el sistema marxista propone que los proletarios y los trabajadores son los que tienen que hacer la revolución, no son tomados en cuenta en la práctica. No hay un desarrollo de los sindicatos, no hay propuesta importante por parte de los sindicatos, no son tomados en consideración, ¿ya? ¿Por qué fracasa principalmente el sistema socialista? Porque no hay estímulo económico importante, el sistema se mantiene congelado mucho tiempo. Y lo otro es que los países socialistas no logran comprender lo importante que es el mercado y la propiedad privada dentro de la economía. Debe existir un equilibrio y eso los sistemas socialistas no lo entendieron.
¿ya? ¿Por qué fracasa principalmente el sistema socialista? No hay un incentivo al esfuerzo, la gente se siente en una situación rutinaria, sin motivaciones, no hay energía para hacer algo diferente. Segundo, el sistema burócrata, los trabajadores del gobierno no hacen uso eficiente de los recursos. Consideran que el sistema tiene que seguir tal cual como por mucho tiempo, no consideran que debe haber cambio importante. ¿Ya? Y lo último también importante es que el Estado no logra planificar de una forma eficiente. Los países socialistas no lograron renovarse, se quedaron pegados en las primeras etapas, no comprendieron que el socialismo debía evolucionar. Ellos consideraron que el sistema debía mantenerse igual porque estaba funcionando. ¿Cuáles eran las posibles salidas a la crisis del socialismo? Primero, hacer reformas. Y Cuba lo hizo. O sea, se mantiene el sistema socialista, pero ellos reforman, hacen cambios, ¿ya? La segunda opción era principalmente evolucionar hacia la economía de mercado. Y aquí se mezcla el sistema estatal con la empresa privada. Y por este sistema optó prácticamente Europa Oriental. Y tercero, era mezclar el sistema socialista con el sistema capitalista, que es lo que hace la famosa República Popular China. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno habla de socialismo en China o de la China comunista, no tiene tanto de socialista en su proyecto económico. Es súper contradictorio, pero le ha funcionado. Los chinos tienen una economía bastante importante. Y en el caso del último sistema económico del siglo XX, se presenta la economía mixta de mercado. ¿Ya? Acá no hay un capitalismo puro, acá hay un sistema mixto donde el Estado interviene dentro del sistema privado y donde se busca lograr un equilibrio. O sea, aquí tratan de convivir los dos sectores, tanto el público como el privado. ¿Cuáles son sus características? En el caso del sector privado, participan con el sector público y el estado de bienestar busca principalmente que hay una distribución correcta de la renta, de los impuestos, de la previsión social, de la salud, de la educación. O sea, todos tienen que obtener estos sistemas de buena calidad y que sean opcionales. Si usted quiere pagar, paga, pero ojalá que sean para todos por igual. ¿En qué falla este sistema? Primero, surgen los monopolios y los oligopolios. Ya nosotros vamos a revisar ambos conceptos, pero principalmente acá hay empresas que se quedan con la distribución de algunos recursos, ahí hay una contradicción importante. ¿Ya? Segundo, a pesar de ser un sistema que busca el equilibrio, no se logra que todas las personas tengan empleo. Y la gente eso quiere, tener trabajo. ¿Ya? Tercero, y que yo creo que uno de los principales problemas que estamos viendo en la actualidad es que este sistema deteriora el uso de los recursos naturales. Hay una crisis importante dentro del sistema medioambiental. Yo sé que el tema de las cuarentenas ha sido una situación bien caótica, pero hay resultados claros de que en este tiempo que llevamos en cuarentena hay una disminución importante de la contaminación. No es que nosotros vamos a solucionar esto con una cuarentena, pero sí se puede hacer algo. Y por último, es que el estado de bienestar llega a un punto donde empieza a quedarse sin financiamiento. No alcanza el dinero para cubrir todos los gastos del Estado. ¿Ya? Además de eso, se empiezan a presentar diferencias importantes entre los países desarrollados y los países del tercer mundo. O sea, estamos hablando de aquí de dos realidades totalmente opuestas. Mientras los países desarrollados tienen un sistema donde todos tienen acceso a la salud, hay problemas en el tercer mundo donde la salud no es una opción, ya, frente a cualquier tipo de enfermedad. Y aquí se presentan las típicas 3 preguntas: ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? En el sistema económico mixto o de mercado o sistema de estado de bienestar, es el mercado el que envía los precios a la empresa. Y en el caso del sistema socialista, el Estado fija qué se va a vender. ¿Ya? En cómo producir, las empresas son las que deciden cómo lo van a hacer. Cuál va a ser su método, artesanal, industrial, ahí es tomar la decisión. Y en el caso socialista, el Estado determina qué sistema. O sea, la Unión Soviética es el principal ejemplo. ¿Para quién producir? En el caso del estado de bienestar, para quien tenga el dinero y lo pueda comprar. Y en el caso del sistema socialista, es el Estado el que determina el ingreso de la familia, el ingreso de las personas. Entonces, se supone que debiese ser un ingreso que alcanzara para todas las personas.
¿ya? ¿Cómo va a crecer el sistema? Dentro del sistema de bienestar, las empresas privadas y públicas necesitan invertir para crecer, y en el caso socialista el Estado determina qué se invierte, cuándo se invierte y cuánto se ahorra, ¿ya? Así que eso principalmente dentro de este sistema. Espero que la clase sirva, yo les voy a subir la diapositiva y junto con eso responder las 10 preguntas. Nos reunimos en el Meet, yo ya les mandé la invitación para el día jueves. Ya lo espero que estén bien.